Fiebre, depresión, anorexia, letargo, mucosas pálidas o pálidas amarillentas, esplenomegalia, hepatomegalia, inflamación de los nódulos linfáticos, orina de color oscuro, tristeza, son solo algunas de las características clínicas que podemos evidenciar en un canino infectado con la denominada enfermedad de las garrapatas. Y en este caso particular nos estamos refiriendo a la babesiosis canina, una enfermedad parasitaria de distribución mundial transmitidas por garrapatas duras, garrapatas de la familia Ixodidae, cuya presencia a nivel mundial representa todo un reto para el médico veterinario. No solo por su alta prevalencia, sino también por la presentación de cuadros clínicos de distinta intensidad que pueden ir desde una presentación asintomática hasta un cuadro agudo que conduce a la muerte del hospedador. Y es que la babesiosis es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. De hecho, es considerada la parasitosis sanguínea más prevalente entre animales silvestres y muy probablemente también entre animales domésticos. Y esa amplia distribución mundial está directamente relacionada con la amplia distribución mundial de sus vectores, las garrapatas duras. Si te interesa este tema, sigue conmigo hasta el final. Vamos a discutir todos los aspectos relacionados a la babesiosis canina. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y te doy la bienvenida a mi canal Booster, el canal del refuerzo veterinario. Un canal dirigido a médicos veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria, donde vamos a argumentar y a discutir distintos aspectos de interés en salud pública, de interés en salud animal, siempre con el objetivo final de alcanzar una salud única. Antes de empezar a discutir con un poco más de detalle los aspectos referentes a la babesiosis canina, es importante resaltar dos aspectos. El primero de ellos, el hecho de que parece un consenso, no solo entre los tutores, sino también entre la comunidad de médicos veterinarios, que decir enfermedad de la garrapata es referirnos a la infección por babesia, cuando realmente eso no es muy preciso que digamos. Por el siguiente sentido, y como podemos verlo en esta lámina, las garrapatas pueden también transmitir distintas especies de Ehrlichia, por ejemplo, Ehrlichia canis. Pueden también transmitir distintas especies de anaplasma, como Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platis, o pueden ser responsables de la transmisión de la enfermedad de Lyme, producida por Borrelia, así como también de la hepatozoonosis producida por el Hepatosum canis, o inclusive de la rangeliosis producida por Rangelia vitali, fiebre maculosa, así como la micoplasmosis. E inclusive, considerando la propia infección por babesia, es diferente el pronóstico clínico para una infección por Babesia boyeli en comparación con una infección, por ejemplo, con Babesia gibsoni. Sabemos que en el caso de la infección por Babesia gibsoni, la respuesta al tratamiento es mucho menos eficiente, por lo tanto, el pronóstico de la enfermedad también será modificado dependiendo del tipo de Babesia infectante. Y la probabilidad de existencia de recaídas, de recidivas, es decir, que una vez efectuado el tratamiento, dentro de algunos meses el animal vuelva a experimentar un cuadro de babesiosis, también está directamente relacionada con el tipo de babesia infectante, siendo aquellas babesias que menos responden al tratamiento, aquellas que tienen una mayor probabilidad de volver en etapas posteriores. Y lo que estoy intentando señalar es que es extremadamente importante ser específicos, saber cuál agente patógeno es el que está afectando a nuestra mascota, cuál agente patógeno es el que está siendo transmitido por la garrapata, ya que dependiendo de eso tendremos un pronóstico diferente o una respuesta clínica al tratamiento diferente. No basta con decir enfermedad de las garrapatas, cuando sabemos que las garrapatas son capaces de transmitir una amplísima variedad de protozoarios, una amplísima variedad de bacterias para esos nuestros hospedadores caninos en este caso. Y un segundo aspecto fundamental es entender que, si bien es cierto, esa amplia distribución de la babesia está directamente relacionada con esa amplia distribución mundial de las garrapatas, también es cierto entender que han acontecido durante miles de años de evolución unas asociaciones entre esos tres componentes de esta enfermedad, babesia, garrapatas y hospedador canino, que han determinado el desarrollo de procesos biológicos que garantizan la amplia presencia de babesiosis. Y dos aspectos fundamentales de ese ciclo biológico y de esas asociaciones las vamos a ver cuando evaluemos el ciclo biológico de la babesia,
que son la transmisión transovárica y la transmisión transestadial de las babecias acopladas a ese ciclo evolutivo de la garrapata. Es decir, si imaginamos una garrapata libre de la enfermedad que se alimenta de un hospedador que está infectado, esa garrapata tiene la capacidad no solo de multiplicar el número de parásitos dentro de ella, sino que esos parásitos van a pasar a la descendencia de esa garrapata. Es decir, los huevos de esa garrapata van a nacer infectados con babecias. Y no solo eso, sino que durante el proceso de muda o de écdisis, en ese ciclo evolutivo de la garrapata, de larva a ninfa y de ninfa a adulto, esa infección sea mantenida, de forma tal que existe como una especie de garantía, no solo de la ampliación del número de babecias, sino también de la transmisión de esas babecias durante todas las fases evolutivas de la garrapata, lo que determina una especie de garantía de que los linajes de garrapata van a estar infectados con babesia. Sin embargo, y para no hacer tan largo este video, preparé un video especial sobre el ciclo de la babesiosis, las fases de ese ciclo dentro de la garrapata y las fases del ciclo dentro de ese hospedador vertebrado, y te invito a verlo. El link está aquí en la descripción o puedes accesar aquí en el link que está apareciendo en pantalla. Te invito a verlo porque es extremadamente importante comprender el ciclo biológico de estos organismos para poder entender los distintos mecanismos patogénicos que se suceden en ese hospedador vertebrado. Entonces, la babesiosis canina podemos definirla como una enfermedad parasitaria producida por un protozoario cuya localización dentro de ese hospedador vertebrado es intraeritrocítica, es decir, los parásitos se localizan dentro de los glóbulos rojos de ese hospedador canino. La enfermedad se transmite fundamentalmente a través de la picadura de una garrapata, en este caso Rhipicephalus sanguíneo. Es decir, las garrapatas infectadas al alimentarse sobre un hospedador canino inoculan las formas infectantes que se dirigen hacia los glóbulos rojos de ese hospedador, los penetran, los parasitan y realizan allí parte de su ciclo biológico. También se ha reportado la transmisión a través de transfusiones sanguíneas y en el caso particular de la Babesia gibsoni, una especie que vamos a considerar un poco más adelante, la transmisión parece también acontecer desde un perro infectado hacia un perro sano durante las peleas de perro, es decir, durante aquellas heridas que se generan en peleas de perro, existe la transmisión de la babesiosis. En este caso, independiente de un hospedador invertebrado, es decir, independiente de una garrapata. Aparte de las transfusiones sanguíneas, la transmisión iatrogénica a través del uso de agujas contaminadas o de instrumental quirúrgico contaminado es también una causa importante de transmisión de esta enfermedad. Las babesias pertenecen al orden Piroplasmida, por lo cual son también llamadas comúnmente como piroplasmas. Un hecho concreto es que durante la última década ha habido una revolución bastante marcada en el sentido de la taxonomía de las babesias. Y hoy en día es ampliamente aceptado la existencia de al menos 3 especies de babesias grandes, que son Babesia canis, Babesia boyeli y Babesia rossi, así como también 3 especies de babesias pequeñas que pueden afectar a los caninos, que son la Babesia gibsoni, la Babesia conrade y la Babesia vulpes. Una buena noticia para las mascotas y para los tutores de mascotas, al menos del continente suramericano, es el hecho de que la especie de babesia más prevalente es la Babesia boyeli, la cual tiene el menor grado de patogenicidad cuando comparadas con el resto de las otras especies de babesias patogénicas. Originalmente solo se consideraban 2 especies de babesia, que eran Babesia canis y Babesia gibsonis, divididas en 2 grupos, aquellas babesias grandes y aquellas babesias pequeñas, en relación al tamaño del parásito, en relación al glóbulo rojo. Sin embargo, como mencionado anteriormente, técnicas de biología molecular y de secuencia de DNA han permitido distinguir distintas especies de babesia dentro de estos grupos que originalmente se creían únicos. Y esa nueva clasificación, de hecho, está en concordancia con los distintos niveles de patogenicidad existentes dentro de estos organismos, así como con la existencia de distintos vectores, es decir, distintas especies de garrapata transmiten distintas especies de babesia, así como también una misma especie de garrapata puede transmitir distintas especies de babesia, como podemos verlo en la lámina que estamos revisando aquí.
Y otro hecho cierto e innegable es que en la medida en que nuevos estudios están siendo realizados, no solo entre animales domésticos, sino también entre caninos salvajes, con certeza en un futuro próximo nuevas especies de babesias serán incorporadas a estas clasificaciones taxonómicas. Y desde un punto de vista clínico, tenemos que distintas especies de babesia poseen distintos niveles de patogenicidad. En este sentido, la Babesia boyeli es la babesia menos patogénica, la Babesia canis está allí en una posición intermediaria y la Babesia rossi es la babesia más patogénica, generando inclusive signos neurológicos. Sin embargo, la Babesia rossi está más restricta en términos de su distribución geográfica en el sur y en el sureste de África, a pesar de que han habido reportes a nivel de Norteamérica. La Babesia boyeli, que presenta una distribución mundial, gracias a Dios, es la babesia hasta ahora menos patogénica. Y si hasta aquí este tema te pareció interesante, déjanos tu like, comenta, suscríbete en el canal y síguenos en nuestras redes sociales. Y no dejes de acompañarnos la semana próxima, que vamos a discutir los factores que determinan la severidad de la presentación clínica de la babesiosis en canino, así como la patogénesis, los signos clínicos, diagnóstico, tratamiento y control de esta enfermedad.